La respuesta bíblica de Jesús cuando todo estuvo en su contra. Nosotros no hemos estado en alguna ocasión presenciando un acto de injusticia. Imaginen por un momento que están en un tribunal. Un tribunal en donde el juez está a punto de dictar sentencia y el acusado es un hombre inocente. Alguien que nunca ha hecho nada malo, absolutamente nada malo, completamente inocente. De hecho, es el único hombre perfecto que ha caminado sobre la tierra. Pero la multitud afuera de este juzgado está gritando: condénenlo, condénenlo. Y el juez, aunque sabe que es inocente, cede a la presión y lo entrega para ser ejecutado. Mi pregunta el día de hoy es: ¿cómo te sentirías si fueras tú testigo de tal injusticia? Hoy en Marcos vamos a encontrarnos a una escena totalmente que está dando, nutriendo esta pregunta del principio, en donde al final da un giro divino, en donde al final el hombre inocente llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, y su muerte no fue un error judicial, no fue algo que se le salió de las manos, sino que fue el perfecto plan, el cumplimiento del perfecto plan para salvar a la humanidad, para salvarte a ti, para salvarte a mí, salvarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un acto que para nosotros es injusto, a la luz de la eternidad, trae un impacto cósmico? ¿Cómo puede ser que Dios use la maldad de los hombres para cumplir su propósito de amor y de redención? ¿Cómo alguien es tan poderoso para hacer de algo vil un testigo de la gloria de Dios? En donde veremos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en un punto, en un cross point, en donde se entrelazan, ¿sí?, en la cruz del Calvario. Vamos a identificar algunos personajes antes ya de entrar a los puntos. Son 3 puntos nada más, pero es necesario que nosotros podamos ubicar a los personajes. Hasta este punto, en las predicaciones anteriores hemos visto cómo Jesucristo llegó a este momento de cúspide, este momento de tensión, en donde no hay vuelta atrás, no hay ya manera de echarse, o dirían en mi pueblo, de rajarse. Ya no hay manera. En este punto el relato comienza Jesús siendo llevado ante Pilato, la persona que tenía más autoridad en ese momento, en aquella época, muy temprano. ¿Se acuerdan que una noche antes en nuestra narrativa había sido entregado Jesucristo, y entonces quien lo vendió, ¿recuerdan en la narrativa quién lo vendió? Judas. Y hubo una persona, hubo uno de entre tantos, que cuando hubo un sonido, un canto de gallo, y entonces recordó las palabras de su maestro y se puso a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Porque había negado su lealtad. Yo no sé si en alguna ocasión tú has casi jurado lealtad a una persona, y no sé si en algún momento tú has faltado a tu lealtad, pero se siente terrible, te destroza. Cuando has prometido lealtad y fidelidad, y a un punto en donde las circunstancias y la presión es tanta, en donde por salvar tu pellejo lo intercambias para poder no ser leal o fiel, eso destroza al más fuerte. Por eso Pedro se puso a llorar en la madrugada. Jesucristo, siendo el único que tiene un carácter, un ser completamente inmutable, independiente a las circunstancias, no puedo decir que iba fresco como lechuga, pero sí iba tan pleno y tan satisfecho en su Padre, que las circunstancias a su alrededor, la respuesta bíblica de Jesús cuando todo estuvo en su contra, no hizo que desertara de sus convicciones. Hay algunos que se atreven a indagar e incluso hasta
aseverar o afirmar de que Jesucristo, un cantante muy famoso, dijo que Jesucristo en el huerto de Getsemaní dudó de su llamado. Yo no creo que eso haya sucedido en ningún momento, en lo absoluto. En este momento tenemos a los principales sacerdotes, en donde prepararon toda la reunión con los ancianos, los escribas y el concilio. Básicamente, la crema innata de toda la autoridad judía en aquel entonces, ¿sí? Vamos a poner todos estos personajes, porque ya los hemos estudiado en diferentes momentos, en capítulos anteriores. Vamos a ponerlo como aquí está, vamos a describir la escenografía, la ambientación, están todos, la crema innata del pueblo judío en cuestión de la autoridad. Vamos a tener entonces también a Pilato, y Pilato estaba en un momento como juez. Tenemos a un personaje que se llama Barrabás, ¿sí? Y hay una persona que no se menciona aquí directamente, pero tenemos a la esposa de Barrabás. Marcos no la registra, pero Mateo sí. Entonces, aquí tenemos que Pilato está siendo influenciado tremendamente por todo lo que el mundo a su alrededor está diciendo. Tenemos a un Barrabás que cometió homicidio cuando fue la insurrección. Es decir, hay alguien criminal, alguien que definitivamente es aborrecible, ¿sí? Alguien que ha cometido legalmente un asesinato y es digno de ser enjuiciado. Y tenemos la multitud, en donde la multitud, yo no sé si es la más inocente aquí, porque ¿no te ha pasado que cuando tú vas a un estadio o al centro o hay mucha gente a tu alrededor, aunque no quieras, aunque digas, ¿por qué están chiflando? ¿Por qué están diciendo en el estadio? Y yo me sumo a eso, como que se siente un magnetismo cuando hay mucha gente haciendo una sola cosa. Entonces, no sé si pudiéramos culpar tan severamente a las multitudes, pero una cosa sí sé, que lo que hagan las multitudes no necesariamente es lo correcto, y lo correcto no necesariamente lo hacen las multitudes. Voy a decirlo más lento, mis queridos jóvenes. Lo que hace todo mundo no quiere decir que es lo bueno, y lo bueno no lo hace todo el mundo. ¿Sí, mis queridos? ¿Sí? Ya quedó más claro. Entonces, en este punto, las multitudes no están razonando, no están teniendo un juicio propio. En fin, vamos a ver que ellos lanzan todo esto y en este punto la soberanía de Dios está a su máximo esplendor, por así decirlo, en estas últimas horas, porque ya es el día en donde está a punto, faltan unas horas para que sea crucificado y resuene en todo el cosmos la palabra tetelestai, consumado es. Eso es la cúspide de todo el Evangelio. Pero el relato, entonces, en el versículo 1 al versículo 5, sí tenemos a un falso rey que amenaza con el poder de César. Ahí va a aparecer en pantalla, estamos probando una nueva software, a ver, ahí, perfecto. Muy de mañana los principales sacerdotes, ya describimos todo esto, a donde voy a ir y atando a Jesús, es decir, Jesucristo anteriormente no había dicho ninguna sola palabra, ni siquiera había puesto resistencia. En otros versículos dice que Jesucristo había sido como un cordero que no había abierto su boca, no había puesto resistencia. Y si tú has visto cómo funciona, cuál es la biología y cómo funciona todo el temperamento de una oveja, pues con razón los hacen barbacoa cada 8 días. No ponen resistencia. Lo agarras, lo despelucas, lo degollas y ni ruido hacen, ¿verdad? Si alguien ha visto cómo hacen todo esto, el punto es de que Jesucristo está poniéndonos el ejemplo, la mansedumbre y la humildad ante todo, ¿sí? Yo quiero resaltar aquí, entonces, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, versículo 2. ¿Eres tú el rey de los judíos? La gran incógnita. Básicamente por esto lo están queriendo enjuiciar, pero esta declaración éticamente, moralmente o a la ley romana, ¿está teniendo algún atentado? No, porque ni siquiera hay una autoproclamación, el rey de Roma. Ahí sí tendría una causa para que el gobierno romano dijera, esto es una blasfemia en contra de nuestro gobierno romano. Pero básicamente los romanos no se involucraban mucho en las cuestiones de los judíos.
Entonces, esta pregunta que está Jesucristo más adelante respondiendo a manera de afirmación, si tú lo dices, pues ha de ser verdad. Dice, tú lo dices, respondió Jesucristo. Por lo tanto, está diciendo, yo no lo dije, que te alaben la boca del extraño, mas no tu boca. Y en este punto, Jesucristo había dado toda la prueba, todo absolutamente, para que el más despistado de todo el pueblo pudiera darse cuenta. Jesucristo ha cumplido cada palabra que ha dicho. La persona de Jesucristo ha cumplido cada profecía hasta este momento. No hay manera. Dice en imagen pública que si parece un pollo, luce como pollo y suena como pollo, tiene que ser un pollo. Si Jesucristo cumplió, lucía y sonaba como Dios, como un rey, ha de ser rey, obviamente. No hay mucho para dónde hacerse. En este punto, Jesús responde con esta afirmación. Y ojo, aquí no está la defensiva. No hay lucha de Jesucristo. Esto para nosotros nos da una tremenda lección. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de justificar nuestras circunstancias poniéndonos a nosotros como inocentes? Pero difícilmente tú y yo pudiéramos tener esta misma actitud. Yo quiero que veamos cómo la inocencia de Jesucristo puede abrumar nuestra moralidad. Porque si no estaba diciendo nada en su defensa, el que nada teme, diría en mi rancho, el que nada debe, nada teme. Y en este punto, me recuerdo muy bien, entonces donde dice el Salmo 37, al final, versículos 6 más o menos, dice, confía en Él, deleítate en Él, espera en Él, y Él hará. Deja que Dios sea Dios en tu vida. ¿Acaso este pensamiento era lo que estaba teniendo Jesucristo hace unas horas en la madrugada? ¿Cuál era el proceso de pensamiento de Jesús? ¿Por qué está tan seguro de sí? ¿Acaso, mi querida iglesia, no era porque siendo el Hijo de Dios no está en absoluto control de las circunstancias? Aquí estamos viendo la soberanía de Dios, Jesús, en donde Jesús no es la víctima pasiva de las circunstancias. Jesucristo no es la víctima. Él mismo lo había dicho anteriormente, nadie me quita la vida, ¿sí? En Juan 10:18. Ponlo por favor, si lo tenemos, pero no meterte en problemas. Juan 10:18. Checa, ¿acaso este otro pensamiento de Juan 10:18 era lo que Jesucristo estaba almacenando aquí mientras estaba sucediendo todo? Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Por lo tanto, ni siquiera el pueblo de Roma estaba atentando en contra de la vida de Jesucristo, sino que Él mismo la estaba dando. ¿Sí? No está claro. Pilato, los líderes, la multitud, todos entonces se han vuelto, escucha esto, instrumentos en las manos de Dios para cumplir su propósito eterno. ¿Me siguen con eso? Es aquí en donde yo digo, yo no tengo ni el menor poder para hacer que mis circunstancias más hostiles funcionen y colaboren a mi beneficio. Pero Dios está utilizando incluso personas hostiles, enemigas, declaradas totalmente, como instrumentos en las manos de Dios para cumplir su propósito eterno, la redención de la humanidad a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y Dios no está ausente en este momento más crítico y doloroso de la vida de Jesucristo. Él está obrando su perfecto plan a través de su Hijo. ¿Cuántas veces tú has pensado que Dios te abandonó o que no está en medio de tus circunstancias dolorosas? Eso es una mentira del diablo. Porque Dios está contigo en los momentos más placenteros de la vida, como en los momentos de mayor dolor en la vida.
Y Dios es tan capaz, como dice Génesis capítulo 50, cuando está José al final de su vida, de obrar, de que Dios obre todo lo malo y lo cambia bien. Dios está en control. Por eso, una persona que está en sufrimiento, en aflicción, en dolor, en lágrimas, en llanto, a punto de que su vida sea como de una oveja llevada al matadero, no necesita tener la razón de todo lo que sucede a su alrededor. Bíblicamente estamos viendo que lo que necesita escuchar la persona en cuestión y saber es que Dios es soberano. Lo mismo que Dios le dijo a Job en los últimos 40 en el capítulo 40 en adelante. ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso tú puedes contar las Pléyades en tu mano? ¿Acaso tú le pusiste el límite a los mares? ¿Acaso tú puedes pelear contra el Behemoth o contra todas estas bestias? ¿Tú puedes acaso alimentarte si yo tuviera hambre? Lo que una persona en medio de su dolor y de su aflicción necesita saber no es el razonamiento de su circunstancia, porque lo podríamos tener. Alguien podría venir contigo de verdad, algún profesional, terapeuta, y decirte, mira, tú estás pasando por esto, porque cuando hace 3 años, entonces te acuerdas, sí, y pum, 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 pum. Probablemente tengas tu diagnóstico totalmente razonable y puedes salir de ahí igual o más confundido de cómo entraste. Entonces, lo que necesita saber una persona es: yo no doy mi vida, perdón, nadie me la está quitando, yo doy mi vida para que sean redimidos todas las personas. Juan 3:16, ¿lo podemos poner? Este no venía ahí en mis notas, pero lo podemos poner como inspiración. Y mientras tú lo encuentras, yo quiero leerte Isaías 53:10. Pero el Dios quiso quebrantarlo, a Jesucristo, y hacerlo sufrir. Entonces, ¿quién llevó a la cruz del Calvario? ¿Sus discípulos? ¿Judas? ¿Roma? No, el mismo Padre. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir al Mesías. Y como Él ofreció su vida en expiación, estoy leyendo Isaías 53:10 y luego voy con Juan 3, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Ahora sí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí está totalmente el amor puesto en acción, que dio, se despojó de lo más valioso, su único hijo, para que todo aquel que en él cree, incluso un Barrabás, homicida, en este punto de la historia, tenga redención. Ahora, todos somos la depravación de tu vida no es muy diferente a la de Barrabás. Para Dios no hay mentiritas, para Dios no hay como, orgullo, me siento medio orgulloso. Es orgullo, y el orgullo tiene un fundamento satánico, dice Ezequiel capítulo 21. Pero es que el orgullo tiene 2 caras de la moneda. Un orgullo en donde se siente superior y un orgullo del otro lado en donde todo lo ve como inferior. Entonces dice, Dios te está dando una instrucción: oye, ¿por qué no haces esto? No, es que no sé hablar, soy tartamudo. Oye, ¿por qué no haces esto? Y dices, no, es que soy demasiado joven. Oye, ¿por qué no sales y peleas? No, es que como Dios, Señor, yo voy a ser un guerrero fuerte y esforzado. Estoy hablando de Moisés, de Jeremías y de Gedeón, que se pusieron de un lado del orgullo, pero de un sentido opuesto. En este punto, Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree, incluso los orgullosos, que tienen que tener un proceso de humillación ante Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí entonces estamos, para que todo aquel que en él cree, si tú estás el día de hoy creyendo en la vida de Jesucristo, tú tienes la salvación asegurada, incluso si has cometido adulterio, homicidio, robo, blasfemia es otro punto, pero si tú has cometido cualquier clase de pecado, tú estás ahí. La solución no es la muerte y que se acaben tus problemas. Eso es lo que Satanás quiere, que te vayas directo al infierno. Por eso la salida más rápida es: quítate la vida, desvívete. Tampoco Satanás quiere que agarres la onda, sino que estés entonces cegado
con una venda en los ojos, anestesiado, y entonces, ¿no quieres ver tu dolor? Anestésialo. Con lo que quieras. Ve muchachas semi-encueradas en redes sociales, consume tal o XY sustancia, inúndate o consúmete en el trabajo, ve el dinero, en fin. Diría un viejo pastor, lo que puede provocar al hombre es la falda, la fama y la fortuna para hacerlo caer. Entonces, el propósito de Dios es que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Dale por favor, porque el 17 es increíble. Hiciste mucho trabajo para poner el 16, ¿verdad? Ok, voy a continuar mientras nos encuentran el Juan 3:17. Voy a leer Hechos 2:23, que dice: este hombre fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Hechos 2:23. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y yo quiero en este punto, antes de leer el versículo 17, hemos visto cómo el corazón de Pedro había almacenado algunos pensamientos, se había convertido en unas emociones y lo había llevado a una voluntad de negar a Jesucristo. Vemos cómo los pensamientos de Judas tuvieron pensamientos, se convirtió en emoción y la emoción entonces se volvió en voluntad, traicionando a Jesucristo. Pero si el enfoque y el centro es el corazón de Jesucristo y que todos podamos entonces tomar la forma de Jesucristo, mi pregunta pastoral muy genuina es: ¿qué rayos estaba pensando Jesucristo en medio de todo este dolor? ¿Qué estaba pensando Jesucristo en medio de todo este dolor? ¿Cuál era su proceso cognitivo? Es decir, ¿cómo estaba percibiendo, sí, interpretando todos los estímulos sensoriales, visuales, auditivos, táctiles? ¿Cómo es que estaba poniendo atención, seleccionando y concentrándose en la información más relevante para él? ¿Cómo es que entonces su proceso cognitivo estaba trayendo a la memoria, yendo hacia los versículos o el almacenaje, y estaba reteniendo y recuperando información? ¿Cómo es que su pensamiento estaba razonando que estaba siendo entregado, analizando y resolviendo problemas? ¿Cuál era el lenguaje de Jesucristo en medio del dolor, comprendiendo y produciendo una comunicación verbal? No se quedó pasmado por el miedo. ¿Cómo entonces todo esto también estaba colaborando para su beneficio y para el beneficio de los demás? Me atreví a poner algunos versículos, no te voy a pedir que los pongas en pantalla, los voy a leer. Pero dice Proverbios, porque mientras yo estaba leyendo esto en mi devocional, el Señor me regaló Proverbios. Proverbios capítulo 20. Eso aquí. Capítulo 20, versículo 2, que dice: como rugido de león es el furor del rey, y el que lo provoca a ira pone en peligro su propia vida. Aquí el punto es, a mí me gusta ponerme a veces como el rey en este versículo, pero la verdad es que no soy el rey en este versículo. Yo soy más bien el que provoca la ira del rey, y entonces el rey, a través de su rugido, pone en peligro la vida de los que están ahí. Jesucristo es el único que puede haber dicho: me están provocándome a ira, yo puedo rugir y terminar con su vida. ¿Acaso este era el versículo que tenía Jesucristo en su mente en ese momento? ¿Acaso de Proverbios 20 era el versículo 3 que dice: es honra para el hombre evitar las discusiones, porque no se atrevió a discutir neciamente contra Pilato? Y continúa el proverbio: pero cualquier necio se enreda en ellas. ¿Acaso Jesucristo está aplicando la sabiduría en su máximo esplendor en no meterse y enredarse en estas discusiones necias para que no sea considerado como un necio? ¿Acaso Jesucristo está teniendo el versículo 9 de Proverbios 20 que dice: ¿quién puede decir, escuchen esto, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Porque Él sí es el único que es inocente. Nadie puede redimir su vida por sí mismo. Solo Jesucristo puede redimir a los demás. ¿Acaso Él está pensando la limpieza de su corazón? ¿Y por qué está pasando todo esto?
¿Acaso está teniendo en su cabeza Proverbios 20, versículo 22, cuando dice, no digas, yo pagaré mal por mal? Porque ¿acaso Jesucristo estuvo tentado en eso? Y en el versículo 20, la segunda parte dice, espera en el Señor y Él te salvará. ¿Acaso Jesucristo estaba teniendo estos pensamientos? Espera en el Señor y Él te salvará. ¿O acaso estaba teniendo igual en el capítulo 20, pero el versículo 30, que los azotes que hieren limpian del mal y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo? Oye, pero ¿de qué limpieza estamos hablando para quitársela a Jesucristo? Sin embargo, está siendo azotado. Mi conclusión fue, está teniendo estos versículos más toda la revelación al mismo tiempo. Toda la Biblia, todo el Pentateuco, todas las promesas estaban pasando en la cabeza de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque Él es omnisciente. Todo lo sabe. Él habita en la eternidad. Yo digo, Señor, cuando yo estaba meditando esto, yo digo, a duras penas puedo recitar el Salmo 1 o el Salmo 37. ¿Qué dice el Salmo 37, versículo... No es cierto, 73, versículo 25? Mis queridos aconsejados, híjoles, me están quedando a hacer mal. Salmo 73, versículo 27, ¿qué dice? ¿A quién tengo? Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. 25, 73, 25. No, 73, 25. Sí. 73, 25. Ajá. ¿Sí? 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y luego, ¿qué dice el siguiente versículo? Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Yo a duras penas pude citar este versículo. Pero Jesucristo tenía todo esto en la cabeza. Por lo tanto, Él podía entonces responder adecuadamente frente a las circunstancias más hostiles del mundo. Jesucristo fue el único que tuvo todas las circunstancias en contra suya y pudo responder inocentemente. Y tú puedes decir, pues sí, era Jesucristo, la tenía fácil, era 100% Dios, 100% hombre. Pero ¿qué te parece si ponemos el ejemplo de Adán y Eva, en donde tuvieron todas las circunstancias perfectas? ¿Qué quieres? No había deuda, no había enfermedad, no había el trabajo ni siquiera cansaba. No había pecado, no había muerte. Tuvieron el paraíso para ellos solos y pecaron. Por eso, mi querido, la solución a nuestros problemas se deposita en la vida de Jesucristo, no en que cambien tus circunstancias. ¿Qué dolor tan profundo estás pasando hoy? Que dices, ojalá que se acabara todo esto y entonces sería feliz. Si vas por ahí, entonces creo que no has entendido muy bien el Evangelio. Se te pueden acabar las deudas y en 3 meses endeudarte. Se te puede restaurar la salud y en 6 meses puedes otra vez echarla a perder. Puedes tener las circunstancias perfectas, el esposo perfecto, los hijos perfectos, la esposa perfecta, la iglesia perfecta, todo perfecto, pero aún así el problema del corazón está ahí. Ahora sí, porque Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso, la solución a tus problemas es que creas en la vida y obra de Jesucristo para una transformación verdadera. El dolor tan solo es el medio para que tú tomes la forma de Cristo. Y dijeran, en mi época, difícil de creer. Difícil de poner en acción. Porque cuando uno está ahí haciendo una tormenta en un vaso de agua, es bien difícil. La mente se abruma, las emociones se embotan, la voluntad se acaba. Pero ánimo, porque en Cristo tenemos redención. Vamos a continuar, que apenas estoy en mi primer punto. Romanos 8:28, repito, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. La pregunta entonces no es por qué esto me sucede,
sino cómo esta circunstancia que estoy viviendo está cooperando para mi bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Charles Spurgeon menciona con respecto a los primeros versículos de Marcos, que dice, la cruz no fue un accidente en el plan de Dios, la soberanía de Dios, sino que fue el centro mismo de su propósito redentor. Jesús no fue arrestado a la cruz, caminó hacia ella con plena conciencia de su misión. Juan Calvino, con respecto a Marcos 15, del 1 al 5, dice, Dios, en su sabiduría infinita, usó la maldad de los hombres para llevar a cabo su plan de salvación. Esto no excusa el pecado de los hombres, sino que magnifica la gracia de Dios. R.C. Sproul menciona también, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, más bien, la soberanía de Dios asegura que incluso los actos malvados de los hombres sirvan para cumplir sus propósitos justos. ¿Están instalándose nuevas ideas en tu cabeza hoy? Con respecto a pensar desde el sufrimiento. Checa esta ilustración. Imaginen a un maestro de ajedrez que juega contra un oponente inexperto. ¿Sí? ¿Alguien ha jugado ajedrez aquí? ¿Sí? Ah, muy bien, bueno. No, ¿cómo creen? ¿No han jugado ajedrez alguna vez en la primaria, secundaria? Sí, ahí levanten su mano. Entonces, imagina que tú eres un maestro del ajedrez y juegas contra un oponente inexperto. ¿Sí? Entonces, tú como maestro sabes exactamente cómo moverás las piezas tu oponente y cada movimiento del oponente tú ya lo estás leyendo. Aunque parece ser una decisión propia, en realidad estás utilizando cada movimiento para llevar a cabo tu estrategia y ganar. A veces pareciera que vas perdiendo, sacrificando algunas piezas del tablero. Pero así es Dios. No desciframos a veces los misterios de su voluntad. Incluso los actos malvados no sabemos cómo funcionan y cómo son adecuados y utilizados para que Él cumpla sus propósitos en tu vida. Podríamos terminarlo hasta aquí. Pero sigamos. Vamos en el versículo 6 de Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 6. Por eso es importante. ¿Acaso tú eres el rey de los judíos? Y dice Jesús, tú lo has dicho. Por lo tanto, el rey sigue sentado en su trono. No se le ha salido nada de su voluntad. Tus imprevistos, Dios los tiene totalmente previstos. Amén. Dice el versículo 6, ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso y en lo que ellos pidieran. Aquí entonces entramos con la responsabilidad, mi segundo punto, la responsabilidad del hombre en el rechazo de Jesús. El punto anterior, ¿sí? Lo titulé o está titulado como la soberanía de Dios en la entrega de Jesús. Mi segundo punto, entonces, es la responsabilidad del hombre en el rechazo de Jesús. Los próximos del 6 al 14, versículos 6 al 14. Aquí, imaginen, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre, y Pilato, un hombre débil y temeroso, ¿sí?, tiene la oportunidad de liberar a Jesucristo. Él sabe que Jesucristo es inocente. ¿Pero por qué? Marcos no lo dice, pero en Mateo, leyendo estos evangelios sinópticos o estas historias que son desde la misma historia, pero desde diferentes puntos de vista, entonces Mateo lo que alcanza a registrar cuando está Pilato en esta cuestión es que su esposa le dice, no entregues a este varón porque anoche yo fui tremendamente sacudida en un sueño por este inocente. La mujer de Pilato, incrédula, tuvo un sueño de parte de Dios. Mi pregunta pastoral sería, ¿Dios sigue utilizando los sueños para advertirnos? No quiero lanzar una respuesta dogmática al respecto, pero déjenme decirles, yo sí he tenido sueños que no me han dejado dormir,
que me han incomodado de mi pecado. Y en la mañana siguiente lo hablo con mi esposa y le he dicho, soñé esto. Me dijo, yo también. ¿Eso sustituye la palabra de Dios? No, para nada. ¿Dios siempre va a utilizar los sueños? No lo sé. No hay un versículo que lo diga. ¿Pero Dios los puede utilizar? Yo creo que sí. Porque en tu nivel de inconsciencia, cuando estás dormido, tú ya no puedes sacar tu celular para poder anestesiar tu dolor o tu sustancia. Y Dios utilizó a un gentil para advertirle a Pilato. Y entonces ahí, maridos, háganle caso a sus esposas cuando tienen una corazonada. Probablemente ella ha sido exhortada por Dios en un sueño. El punto es de que Pilato no escuchó a su mujer, incluso ofrece a la multitud la opción de liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal sumamente conocido. ¿Sí? ¿Y qué creen que hizo la multitud? Pues siguieron lo que la crema innata, los líderes, los religiosos, el Sanedrín, influyó en las masas. Influir viene del concepto que corre dentro de ti sus ideas. Influir. Corren dentro de ti sus ideas. Ahora, tú puedes estar influenciado por el mundo y ni te has dado cuenta. Absorbiendo y nutriendo y deformando tu corazón, como lo contrario lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No te dejes amoldar por todas estas costumbres y hábitos que tiene el mundo. Y la multitud sí se dejó. Básicamente, en el sentido opuesto, fueron como corderos, pero en un sentido como un rebaño, sin un sentido propio, no en un sentido sublime como Jesucristo siendo el cordero y una oveja, sino que simplemente, pues quién sabe, anestesiados. ¿Por qué dijimos eso? Quién sabe, hagámoslo y ya. Perdónenme la palabra, pero qué estupidez. Y ahí hay muchos cristianos viviendo, influenciados por el mundo. Pilato, en un intento de lavarse las manos, entrega a Jesús para ser crucificado. ¿Sí? Y aquí vemos la maldad del corazón humano. En todos estos versículos, la multitud prefiere a un asesino, a un pecador, a alguien que ultrajó la nación en el momento de la insurrección, asesinando, antes que un príncipe de paz. ¿Y tú a quién prefieres? ¿Eres morenista, priista, azulista, amarillista, de izquierda, de derecha, calvinista? No lo sé. Pero tú a quién prefieres en lugar de a Jesús. Pilato, aunque sabe que Jesús es inocente, cede a la presión de la multitud. Y esto está impactante en el versículo 15 de Marcos 15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, ¿hasta dónde estaba tan arraigado su deseo de aceptación de Pilato? Que estuvo dispuesto a comportarse pecaminosamente para obtener aceptación. ¿Me van siguiendo? Y dice, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Mi pregunta sigue siendo, ¿qué versos, qué pensamientos de verdad estaba procesando Jesús en estos momentos tan dramáticos? ¿Qué estaba pensando Jesucristo? ¿Acaso estaba pensando Marcos 8, capítulo 8, versículo 34 y 35, cuando dice, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, como Pilato, y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma?
¿Aceptación? ¿A qué estás dispuesto a vender tu alma por obtener tu deseo? Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Acaso este eran los pensamientos que Jesús tenía mientras Pilato se lavaba las manos? ¿O acaso estaba trayendo a su mente Marcos capítulo 10, versículo 45, cuando le dijo a sus discípulos: pero entre ustedes no será así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos? Y el 45 es medular, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Acaso esto era lo que estaba motivando a Jesucristo para no detener la salida de Barrabás? Yo creo que soy muy parecido a Barrabás. ¿Y tú? ¿Te pareces más a la crema innata? ¿Te pareces más a Pilato? ¿Te pareces más a Barrabás? ¿A un marginado? ¿O acaso eres la multitud que te dejas llevar por cualquier viento de doctrina? ¿Acaso Jesucristo estaba teniendo en mente? Por eso es importante y siempre hacemos hincapié, mi querida iglesia, medita, lee tu Biblia, medita en la Biblia, memoriza la Biblia, ora la Biblia y ayuna. Mismas disciplinas espirituales que vemos a Jesucristo implantándoles a sus discípulos una noche antes, pero que se quedaron dormidotes. Y entonces Jesucristo en el capítulo de Marcos 9, 12 les dice: es cierto que Elías ha de venir primero, restaurará todas las cosas. Y les dijo: y sin embargo, como está escrito, el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado. ¿O acaso estaba pensando en el Marcos 9:31 cuando dijo Jesucristo, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará? ¿Cómo era el corazón de Jesucristo en este punto? Hechos 3:13, ustedes entregaron a Jesús para que fuera ejecutado y mataron al autor de la vida. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Aquí la palabra suprimir es quitar, avergonzar, quitar de nuestra vida. Tal vez ya no estamos crucificando a Jesucristo, pero estamos suprimiendo la verdad cuando le decimos a nuestros hijos: pues hijo, no es necesario que vivas en tanta santidad. Como que eso es muy radical. No es tan necesario que cuides tus amistades. Estás suprimiendo la verdad. O probablemente, así como David con sus hijos, no les ha sido piedra de tropiezo para que dejen de pecar por su mala conducta. Santiago 1:13, cuando alguien sea tentado, no diga que es Dios a quien lo tienta, sino cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. John Piper dijo al respecto: la elección de Barrabás sobre Jesús no es una imagen vívida de la depravación humana, sino que el hombre natural siempre prefiere su propia liberación temporal antes que la salvación eterna que viene de Cristo. Barrabás prefirió ser salvado temporalmente en lugar de haber compartido la cruz como aquel otro la otra persona que fue crucificada y que le dijo: Señor, aquí estoy. Y le dijo: de cierto estarás conmigo en el paraíso. Barrabás y el otro ladrón, hay una gran diferencia. Packer dijo al respecto: Pilato representa la cobardía moral del hombre, que aunque conoce la verdad, no tiene el valor de defenderla. Esto nos recuerda que la neutralidad ante Cristo es imposible. O eres frío o eres caliente,
porque al tibio lo vomitará Dios. Y el reformador Martín Lutero dijo al respecto: el pecado del hombre es tan grande que prefiere la oscuridad a la luz y la mentira a la verdad. Solo la gracia de Dios puede cambiar un corazón tan endurecido. Amén. Y por último, en Marcos 15, versículo 15, el propósito de Dios en la cruz. Termino así. Finalmente, hermanos, llegamos aquí. Pilato, queriendo satisfacer todo. El clímax y la respuesta se centra en el corazón del Evangelio. ¿Por qué todo esto sucedió y Dios no lo paró? ¿Por qué Jesucristo con un chasquido de dedos no cambió la historia? Porque tenía que ser así. Era necesario que el Hijo de Dios muriera por tus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la cruz no fue un accidente, reitero, la soberanía de Dios, sino que fue el plan desde la eternidad. Y en la cruz, Cristo, más adelante vamos a ver cómo llegó a recibir todo el castigo del pecador, todo el pecado de los hombres, presentes, pasados, futuros. Y en la cruz, Cristo llevó todo para que hoy pudiéramos decir: por gracia he sido salvado, porque esto es un don de Dios. Hoy estamos aquí por gracia. Hoy tienes familia por gracia. Hoy puedes ir al cielo por la gracia de Dios. Es un don de Dios. Hoy estamos aquí congregados porque es un don de Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, ser revestidos de la rectitud de Cristo. Mi hermano, no desentones con la vestimenta de Cristo. Ya has sido revestido, luce como tal. Porque ¿qué tiene que ver a alguien que ha sido revestido por la justicia de Cristo con las tinieblas y el pecado? Colosenses, ya me pasé 7:36, perdónenme. Pensaba nada más durar las 7:20, pero... Colosenses 3, 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Serán estos pensamientos los que el cristiano hoy en día tiene que estar nutriendo su mente? Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y te dejo de tarea, lee el versículo 5 en adelante, porque dice, ¿sí? Dejen la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo, dejen de mentirse, ¿sí? Dejen los malos hábitos, sino renuévense con el nuevo hombre. Porque ¿qué tiene que ver? Sopórtense unos con los otros con tierna compasión. Te dejo esto para que veas cómo Jesucristo nos viene a dar una nueva vida. Y concluyo. ¿Qué haremos entonces con Jesús el día de hoy? Amados hermanos, este pasaje nos debe de confrontar de verdad, con una pregunta urgente. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Cómo responderemos frente a las circunstancias cuando todo está en nuestra contra? Pilato se lavó las manos, no pudo escapar de su responsabilidad. La multitud dijo: crucifíquenle, ¿sí? Pero no pudieron evitar el propósito de Dios. Hoy ¿reconoceremos a Jesús como nuestro Rey y Salvador en medio de nuestro dolor? ¿O lo rechazaremos como hicieron aquellos en Jerusalén? Para el cristiano te pregunto, ¿estás viviendo de una manera que refleja tu gratitud por el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Cómo puedes honrar su entrega en tu vida diaria? ¿O simplemente estás menospreciando el sacrificio de Jesús? Sí, es una bonita historia, ya sí. ¿Cómo puedes honrar su entrega en tu vida diaria, en tus decisiones y en tu relación con los demás? Y para el no cristiano,
Si hoy fueras confrontado con la misma decisión que Pilato y la multitud, ¿qué harías con Jesús? ¿Lo reconocerías como tu Salvador y Señor o lo rechazarías? La pregunta es, ¿qué te impide entonces dar ese paso de fe? Yo no sé qué tipo de personaje eres tú. La esposa de Pilato, la multitud, Barrabás, pero definitivamente no somos Jesús. ¿Cómo vamos a responder frente a estas circunstancias? ¿Qué pensamientos vas a traer cuando te encuentres todo en tu contra? Mi hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión con su Espíritu Santo, nos llene de fuerza para enfrentar las dificultades de hoy en adelante. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias, porque hoy podemos saber que si se puede responder bíblicamente frente a las circunstancias hostiles. Tú nos dejaste el ejemplo. Salva a aquellos que todavía están con sus deseos, dejándose torcer el corazón por ellos. Y danos un nuevo deseo para desearte a ti por sobre todas las cosas. Deleitarnos en ti con gozo, con ánimo. Y también animar a otros cuando estén pasando por diferentes circunstancias difíciles. Señor, no tenemos todo resuelto en la vida. Se nos escapan muchos aspectos, Señor. La salud, las relaciones interpersonales, las finanzas, Señor. Muchas cosas que están alrededor y decimos, Señor, tú eres el Rey. Sigues sentado en tu trono. Permítenos entonces responder adecuadamente al Evangelio en medio del dolor. En el nombre de Cristo. Amén.